Las acciones y opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente representan la del conductor y/o casa de oración. Es un gusto poder estar con ustedes, es un gusto empezar este nuevo proyecto de casa de oración, la cual queremos que sea de bendición para tu vida y que puedas tú escuchar algo diferente de lo que tal vez has escuchado. Vamos a iniciar un proyecto, el que vamos a entrevistar vivencias de nuestra propia vida y pues vamos a poder entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida y va a hacer contigo y conmigo. Y sin más preámbulo, que vamos a empezar unas entrevistas con personajes de aquí de la iglesia o de tu iglesia o de otras iglesias. Entonces queremos invitarte que nos estés sintonizando, que nos estés viendo, que nos estés escuchando, y yo creo que algo de lo que puedas escuchar hoy te puede ayudar para el día de mañana. Entonces, bienvenido, y pues sin mucho preámbulo, yo creo que con un grito que en la iglesia lo conocemos muy bien y que cuando a veces estamos ahí en las dormidas, como que nos despierta. Estamos con un hermano, un amigo, el hermano Roberto José Fuentes Cañizales, muy conocido como... ¿Mi hermano? ¿Quién vive? Cristo, mi Señor. Yo quiero decir algo, que a veces cuando el hermano empezaba a decir esto, porque lo empezó a decir, cuando él no lo dice así como lo está diciendo ahorita, les quiero decir, mis hermanos, o los que son nuevos, que a veces como que me despertaba, como que había esa parte de que nos despertaba, pero bienvenido a estas entrevistas, bienvenido mi hermano. No, muchísimas gracias, de veras es un placer y sobre todo una bendición servirle al Señor. Saludo con mucho cariño a todos aquellos que por cualquier medio nos vea y es un verdadero honor estar aquí contigo. Pues, primera pregunta, ¿de dónde sale el quién vive? Ah, perfecto. Pues el que vive para siempre se llama Cristo. Ese Dios vivo que tenemos, a quien adoramos, a quien le pedimos, a quien servimos, ¿verdad? Claro. Es obvio, la palabra nos enseña que ese Dios verdadero está vivo, que es una piedra escogida y que nosotros tenemos que buscar la manera de servirle. El quien vive es un chascarrillo con jiribilla, diría yo, justamente para despertar el ánimo entre aquellos que estaban medios descuidados, porque así inició. Tanto espiritual como medio apagadones. Sí, adormilados o descuidados o muy soñolientos. Entonces, de inicio esa fue la intención, ¿verdad? No, y cuando el hermano no lo hace, los hermanos a veces los lo hacen. Me lo hacen, bueno. Entonces, eso forma parte de ese momento del servicio al Señor. ¿Por qué? Porque normalmente se acompaña. ¿A quién vive? Cristo, están despiertos. Y cuando los hermanos no reaccionan con ese ímpetu que se espera de decir Cristo, están dormidos, hay que volverles a decir ¿quién vive? Hasta que levantamos el ánimo. Sí, entonces yo al hermano Roberto, yo lo identifico más con el hermano ¿quién vive? Y dije, sí, ya me identifiqué. O lo hemos identificado con algunas obras que hemos tenido aquí en la iglesia de mucha bendición. Y ya pasamos lo que es su biografía y hablamos de que usted es una persona que está en la parte artística, en la parte literaria, en la parte cultural, que creo que es algo muy importante que hoy vamos a platicar. Y muchos lo han identificado tal vez algunos papeles de revolucionario, ¿verdad? Revolucionista, que ahí también ciertas personas entran ahí, ¿verdad? En la actividad. Por fortuna, mira, Dios me ha dado esa habilidad de tener una actuación y tengo montados varios monólogos de la revolución, de la independencia, de las leyes de reforma. Entonces se van adaptando a las fechas cívicas, nacionales y locales, y entonces ahí actuamos. Y la intención es que es un monólogo chusco que mientras peor salga, mejor sale, porque pues lo que se pretende es que la gente
se ríe, la gente disfrute un momento diferente. O sea, a veces son espontáneos, con cero preparación en la actuación y nada más con 2 regaños y no te rías y porque eres soldado, con eso tienen. Pero yo creo, hermano, usted tiene un caminar bastante amplio en esta parte de algo que me llama la atención de su biografía, que lo empecé a yo investigar, y usted lo puede investigar en YouTube, yo lo encontré en YouTube, ¿vale, hermano? Es que usted también ha creado libros y que tiene un caminar cultural muy amplio. ¿Usted qué se dedica hoy en día? ¿Hoy qué se dedica usted? Bueno, mira, mi profesión es ingeniero. Soy ingeniero, viví pues prácticamente toda mi vida de mi carrera, de manera como patrón, como empleado, de diferentes formas. Pero últimamente, por algunas circunstancias de la vida, me he dado más a la tarea artística y cultural en cuanto a la cuestión de la producción de libros. De manera personal tengo pues bastantes libros producidos míos, son como 60 libros ya publicados. Entre ellos, por ahí te comenté la otra vez que tengo una novela cristiana que se llama El encuentro con el Señor, el juicio final. Esa es una cosa que indudablemente todos vamos a estar frente al Señor en el juicio. Claro. Y entonces esta novela pues estaba parte de lo que se habla, que gente que murió, que vio un túnel y que al final del túnel la luz, y que gente que estuvo en el más allá y que vio pescaditos con cara de persona, de niños y unas casas de cristales. O sea, todo eso lo bajo yo en una novela, pero estrictamente respaldada por citas bíblicas. Oye, ¿y cómo nació esa inspiración de poder crear libros, de crear novelas, de crear historias? Porque yo sé que también tiene unos libros ahí que vamos a platicar más adelante. ¿De dónde nació todo eso? ¿De qué nació eso? ¿De qué nació esa parte de la culturización? Vamos a hablar de una culturización. ¿De qué nació? ¿Cómo nació? ¿Cuándo nació? Bueno, mira, definitivamente las manifestaciones culturales de manera normal se dan a través de la lectura. Mientras tú tengas ese hábito, esas costumbres, esos deseos de enterarte, de leer, de devorar un libro, estás abonando a esa parte de nuestro ser que es justamente la cuestión cultural. Yo le voy más a como que es un alimento del alma, ¿verdad? Yeah. Así como el espíritu se alimenta de la palabra de Dios, pues el alma también se alimenta de las bellas artes, entre ellas pues la pintura, la escultura, una danza, independientemente de lo que signifique, es un alimento para nuestra alma, ¿verdad? Entonces la lectura fue el fundamento de ir formando este otro ser cultural, ansioso por conocer costumbres, usos, medios, y que poco a poco, pues la experiencia misma de la lectura te va dando la capacidad de la creatividad, que eso es lo más difícil. Hay muchas personas que tienen maestrías y doctorados en letras y no te escriben pero ni una carta. Increíble, increíble. Y hay personas que no tienen ninguna preparación, pero tienen buenos cuentos, tienen buena plática en chistes o en lo que tú quieras, ¿verdad? Y justamente considero que es la lectura la que te da el fundamento principal para la creatividad. ¿Cuántos libros usted cree que ha leído en toda su vida? Pues yo por ahí le calculo como unos 2.500 por ahí. No, de 40 por año, y tengo mis añitos, miren, 40, yo 50 la por entrevista año. esta que estábamos haciendo me confrontó mucho porque el porcentaje de lectura es muy alta a comparación de un mexicano promedio. Bueno, mira, aquí hay dos cuestiones que hay que verlas.
Si tú revisas las cifras maquilladas de la autoridad, te hablan hasta de 4 libros por año, promedio, mexicano promedio año, 4 libros. De manera personal y con otras cifras, por ahí no lee, el mexicano lee 1.2, 1.5 libros al año, 1,5 libros. 1,5 libros. Y aquí en Chiapas, pues está la cosa peor. Aquí llegamos a 0.9, 0.7, ni siquiera 1 libro. ¿Desde cuándo empezó a leer entonces? Tendría yo como unos 12 años cuando vino la inquietud por la lectura. Y el disparo fundamental fue un libro que lo recuerdo muy bien, se llama Papillon, de Henry Carrier, un francés que describe cómo se fuga él de una penitenciaría en la Guayana francesa, aquí en el Caribe, una penitenciaría de máxima seguridad, como las que hablamos ahorita, pero en aquel entonces. Y él logra escapar de la isla Cayena, por ahí sí creo que se llama, y anda por las costas de Venezuela, Colombia, huyendo pues desde luego de las autoridades. Pero esta es una aventura que te lleva de la mano de una cosa a otra y vas compenetrándote, que es justamente la virtuosidad de un escritor, poder atrapar al lector. Cuando uno como escritor logra eso, que la persona lo lea y que lo quiera terminar el libro, es un punto a favor. El otro punto es que no olviden lo que leyeron, porque también ocurre de que leía a un libro fulano de tal y ¿cómo se llama el autor? Saber. ¿Y de qué trata el libro? Pues como que esto, ¿no? Entonces, quiero contarles algo que lo hace el hermano, ¿eh? Le preguntó a una persona, ¿cómo se llama el libro? Vi que usted preguntó, ¿cómo se llama el libro? Y luego, ¿cómo se llama el autor? Se quedó como que... sí, bueno, o sea, tiene razón, ¿no? Sí. Es de leerlo y poder entenderlo, porque lo podemos leer y ahí sí, fue. Sí, exactamente. Pero el asunto es que te atrape, que lo entiendas y que lo guardes para ti. Por ahí en la casa hay hasta las anécdotas, que personas que llegan por alguna razón, mis sobrinos, mis hijos, los hijos de mis vecinos, don Roberto, ¿tiene usted un libro fulano? Ah, sí, cómo no, ve allá arriba, porque tiene una biblioteca yo en la parte alta de mi casa, en la segunda gaveta, en el segundo cajón, en el tercer libro, es un libro azul, y uy, un libro azul. Oiga, una pregunta de que salió esto, ¿cuántos libros tiene usted en su casa entonces? Bueno, mira, te voy a ser muy honesto, ahorita tendré como unos 2,000, pero porque hace un tiempecillo, será como unos 5 o 6 años, cuando empezaron las crisis, sobre todo de la chamba, vendí mi biblioteca. O sea, gran parte de la biblioteca. Oiga, hablando de eso de vender libros, ¿es un negocio vender libros? Bueno, es que no fue negocio. No, fue necesidad. Es que mira, vendí 2,200 libros en 150,000 pesos, los regalé. En 150,000 pesos. Ese servicio está muy bueno. ¿A poco sí eso? Sí. Esto es como un negocio como los tenis, no sé, como, bueno, en el argot de jóvenes, vender tenis de mucho valor por la historia, por quien lo hizo, por todo eso. Entonces en los libros también de la misma manera. Pues sí, porque mira, cuando uno tiene ciertas preferencias, no compras cualquier libro. O sea, compras el libro que te llama la atención, un libro que te va a dar cierto plus, cierto conocimiento, cierta información. Entonces son libros que uno va seleccionando. Y en aquel entonces, mira, hasta con lágrimas en los ojitos, acomodando los libros. Estos son de Revolución, 2 cajas de huevo, 3 cajas de huevo. Estos son de Independencia, 200 de Independencia. Estos son de la Reforma, 50, 60 de la Reforma. Es más, se me fueron algunos que de alto valor, no solamente por el contenido, sino histórico, uno de Madero, de Francisco Madero,
otros de lo que son de las culturas mayas, la cultura, así que soy un fanático de esa cultura. Hay un mercado también en los libros, entonces. Bueno, sí, mira, como todo, así como se leen estos de ovnis, de pirámides, y que si las piedras, y que si son hechos por extraterrestres, como las de Erich von Däniken, que si las piedras hablan, de Rodolfo Benavides, tienen su mercado, y hay gente que es seguidora de ciertos géneros de libros. Los colecciona. Los colecciona. Yo también tuve colecciones muy grandes de novelas y o sea, de todo. Bueno, imagínate, en aquel entonces, si vendí 2.200 libros y todavía me quedaron 1.500, y los 1.500 ahorita va como en 2.000 y feria otra vez, pues ya te imaginarás cuántos libros. Hagamos matemática, empecemos a... Ahora, ¿cuál es la situación? Mira, normalmente las personas agarran el libro y es que lo agarro para dormir. Ay, dicen, qué buen lector es este. Sí, porque yo lo tengo aquí a mi cama. No, yo tengo esa cultura, y es una mala cultura que ahorita, platicando con usted, platicando con el hermano, debemos de valorar correctamente un libro. Y en todo lo que usted ha leído, ¿usted ha encontrado libros buenos y malos? Bueno, mira, es que yo creo que eso va más con respecto al enfoque que tú le quieras dar. Yo siempre he comentado y sostengo que todo libro, de una u otra manera, te deja una enseñanza. Y eso es justamente lo importante. O sea, solo está en ti que digas quiero o no quiero, ¿verdad? Lo acepto o qué. Pero lo que sí es que inevitable es que te deja esa enseñanza de poder tú decidir si continúas o no, o le crees o no le crees. Yo creo en esa parte de creer o no creer, que también afecta nuestra estabilidad emocional. Dependiendo también cómo leamos ese libro, nos puede afectar emocionalmente. Desconozco esa parte. Desde luego, sí, hay libros que te impactan. De hecho, hay ciertas doctrinas que se basan justamente en lo que escribieron a otras personas. O sea, eso es algo que es lógico, ¿sí? Así como te puedo yo adoctrinar para que creas en algo y sientas que eso es lo único que existe, como pues algunos países... ¿Pueden confundir los libros? Mira, yo creo que debe ser un proceso de ir avanzando. Si tú quieres leer, como me pasó a mí, casi obligatorio, leer El Quijote de la Mancha, cuando tenía yo 14 años en secundaria, iba apenas para la preparatoria, porque la materia de literatura, creo que se llamaba castellano y literatura, Sí. pues lees ese libro que no lo vas a entender en ese momento, Por la etapa. por el momento histórico de tu vida, Ya. tus preferencias. ¿Tú crees que un chamaco de 12, 13 años, qué preferencias tiene? ¿Qué crees tú que es la...? No, está en otra situación. Estás en todos lados, menos otro. en... Está viendo menos en la caricaturas, está escuela, viendo héroes, sí, está jugándose, bueno. Y si te obligan a leer de ese tipo de literatura, pues en ese momento no lo disfrutas. Lo tienes que hacer porque tienes que cumplir con la obligación. Claro. ¿Cómo se llamaba el caballo del Quijote? ¿Cómo se llamaba su chalán? ¿Quién era la enamorada? ¿Quién era? Entonces tú tienes que tener toda esa cuestión, porque tienes que responderlo. Pero no disfrutaste de la lectura. Claro. ¿Cuándo disfrutas tú de la lectura? Cuando la lectura te atrapa. ¿Y cuándo disfruté yo del Quijote de la Mancha? Pasarán unos 10 años, creo, 10 por ahí, que una vecina me regaló la colección del Quijote ilustrada. No es una joya que tengo. Esa no se fue en la venta. Tiene sus libros Esa ahí. no se fue en la venta. Tiene sus libros ahí en la caja fuerte. Bueno, Esos son entonces, guardados. ahí lo leí cuando lo leí no era mío. Ya. Me lo prestó. Entonces me iba prestando un tomo, lo leía, lo regresaba, me prestaba el otro, lo veía, y bueno, lo leí, lo terminé de leer. Ya después que lo terminé de leer, ya con el tiempecito me dice,
Don Roberto, mire, ay, y me regala la colección completita. Entonces es algo, es una joya que tengo. Yo creo que sí, lo que estamos hoy hablando es de que la importancia de leer nos va a llevar a un punto de sentir, o de vivir, o de aprender. Pero ¿a qué edad cree que una persona puede tener como que la libertad de escoger cualquier libro? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que cuando tengas 14, 15 años, tú debes escoger tus lecturas. O sea, si te gustó Harry Potter, pues disfruta Harry Potter. Si te gustó El Señor de los Anillos, disfrútalo. Si te gustó Roberto Fuentes con El Chismoso, El Haragán, disfruta. No, tiene otra, ¿cómo se llaman las crónicas de qué? Eso vamos a hablar ahorita, las crónicas de... Ahí los vi. Cronicuentos de la Cronicuentos Revolución, de la en Chiapas. sí. Ese fue un libro muy exitoso que hasta Coneculta, la Coneculta Nacional, me lo publicó en una versión. También tiene un libro de miedo. No, tengo varios, son como 4. Pero hablemos de ese libro. Bueno, ese se a un llama... niño, en la parte cristiana, a un niño no se le puede dar ese libro. Bueno, mira, ahí es donde yo no le veo la situación, porque si el niño entiende que esos son cuentos, como cuando te contaban La Llorona, la Tisigua, la Tichanila, que el sombrerón te va a salir, pues tú velo desde ese punto de vista, porque la palabra también nos advierte que eso existe, así como existe el bien, existe el mal. Y así como nuestro Señor nos manda ángeles y nos manda arcángeles y nos manda muchas cosas para cuidarnos, Satanás también tiene la otra parte para desbaratar tu vida, para hacerte flaquear, para muchas cosas. Entonces, todo está en el enfoque que tú le quieras dar a eso. Lo que sí no debes permitir es ser ignorante ante las cosas. Ajá. Entonces, pues, estoy muy preparado. O abrir desconozco. el panorama, ¿no? Bueno, porque a veces nos quedamos con eso. Porque justamente eso es lo que permite el cúmulo de la lectura. O sea, no voy a agarrar lo primero que encontré, ya me lo compré para mí. Pues hay tratados de diferentes cosas, de brujería y de eso. No quiere decir que eso va a ser para mi vida, pero sí te puede servir para que tú luches contra eso. Hablando aquí de que usted ha leído muchos libros, cuando usted conoció, cuando usted le hablaban de Dios, porque usted no es de cuna cristiana, ¿verdad? No. Cuando usted escuchaba de los cristianos, ¿usted qué pensaba? Porque Bueno, si están escuchando los que nos están viendo y los que nos están escuchando, siento que leer mucho puede ser como que algo que nos puede perjudicar o que nos puede ayudar. Por lo que hablábamos con los niños y lo que hablábamos ahorita sobre de que usted, pues, ¿cómo miraba a los cristianos antes de que se acercara a las cosas de Dios, antes de su conversión? ¿Cómo miraba al que le decía, oiga, mira, leamos la Biblia? Y usted sabía que no había terminado ni 5 libros el hermanito, ¿ah? ¿Qué pasaba en su mente? ¿Qué pasaba en su corazón? Bueno, mira, aquí hay varios enfoques. Yo recuerdo esta persona, creo que ya murió, un ingeniero que andaba adoctrinando en los parques, en la calle central, y no podía ver una muchacha con vestido porque Satanás viene por ti. Ay, la pobre muchachita ya no sabía qué hacer. Arrepiéntete, pecadora. Ay, pues o sea, no creo yo que esa sea la situación. Eso lo viví yo antes de ser cristiano. Yo tuve un proceso de cierta manera largo, porque a mí hace 30 años me hablaban de Jesús. Y hace 30 años conocía yo la Biblia, sin ser cristiano. Y con ese conocimiento me defendía como un gato boca arriba, como dicen. Es más, callado quedaba el hermano que intentaba pues convencerme de esa verdad. 18 años después, el que iba conmigo, que no tenía nada que ver en el asunto, a él le cayó la palabra y se convirtió hasta en nuestro pastor
18 años después. O sea, yo tengo 30 años de haber conocido a Cristo porque me lo presentaron, pero yo no le quise abrir la puerta. ¿Y tú cómo los mirabas? Eso no sabía. Fanáticos, ¿Locos? pues ya hasta locones. Sí. Sí. No, recuerdo yo que en una ocasión, no me acuerdo si fue que les regalaron un par de tenis a uno de ellos y pues yo le dije, oye, ¿cómo crees que te vas a poner eso? Le digo, ¿cuántos hongos? ¿Cuánto? No, dice yo, con que ore por eso se me quita. Y dije yo, ay, este pobre. Sí. Y cuando alguien te decía la palabra, ¿cómo tú refutabas esa parte con tu parte lectora, tu parte cultural? ¿Cómo Bueno, tú lo mira, ves? yo era muy sencillo en este particular y yo te puedo hacer la misma pregunta ahorita que los dos somos cristianos. Dios sabe si yo voy a ser salvo, sí o no. Sí. Entonces, ¿para qué me preocupo? Y vámonos, fuga. Si voy a ser salvo, Ah. bueno, voy a ser salvo. ¿Sí? Sin embargo, ya ahora que entiendo, recapacito. Hasta digo yo, bueno, qué triste de mi vida haber sufrido tanto por no haber querido aceptarlo. Hubiera tenido 18 años de 18 años menos de sufrimiento. 18 años más de vida. Pues de buena De vida, buena vida, de buena de vida, una vida en porque Cristo. aparentemente teníamos ese concepto de que la diversión, el trago y esto era gozar la vida. Además, la vida era corta y ya yo había cumplido casi con todo. Lo bueno es que no me hizo caso Dios, porque yo hasta le decía, ya yo me puedo morir. Ya tengo hijos, ya sembré árboles, ya tengo libros, ya qué más quiero, pues. Ya habías logrado, como dice la Las- palabra, ya has logrado todo. Quiero hacer bodegas para guardar lo que yo tengo. Y Bueno, la Biblia sí, dice, sí, pobre, sí, que no sabes que el día de pobre, mañana. entonces, siempre lo he dicho, qué bueno que el Señor no me hizo caso cuando yo decía, yo me puedo morir, al cabo, libros ya tengo, hijos ya tengo, y árboles ya sembré. Entonces, porque acuérdate que por ahí hay un dicho que cada hombre debe sembrar un árbol, tener un hijo y hacer un libro para que cumplas con el fundamento de lo que se llama vida. Tú ya lo habías hecho, Ya pero yo te lo había faltaba hecho. algo. ¿Cómo te acercaste? Bueno, llegó la palabra a mi vida, te digo, hace 30 años, ¿Cómo llegó? por medio de un trabajador Mm, ejemplar en aquel entonces. Órale, eso no lo sabía. Y nos tocó por trabajo una zona bastante conflictiva emocional para él, porque era Huatulco, las bahías de Huatulco, ahí estuvimos trabajando casi un año. Obviamente, pues las damas, todo el Todo el mundo que te todo rodea. el mundo que te rodea. Más tú, filántropo, Pues, pensador, bohemio, bueno, y él, recuerdo que veía las chamacas que venían en chorcitos o en traje de baño y pues, se volteaba. Te llamó la atención. Todos quedábamos así. Pues porque pues era del poquito menor que yo, pero en aquel entonces, hace 30 años, no estaba yo así como estoy ahorita. No, estaba figurín. Era un Bueno, figurín, el hermano Roberto. entonces decía yo, bueno, este chocante, míralo, ¿qué te va a pasar con verlo? Si eso, ¿quién lo hizo? Ahí viene ahí ¿quién viene. lo hizo? ¿No lo hizo Dios? Pues míralo, El pues. conocimiento, de ahí viene El el conocimiento queriéndolo aplicar en otras cosas. Y así sucesivamente, te digo que él, por más que lo intentó conmigo, pues había esa barrera que la letra justamente mata, como dice la palabra. ¿Te lo dijo él a ti? Justamente. ¿Te lo dijo No, él a no, ti? lo digo yo ahorita No, porque, bueno, porque bueno. lo reconocí después, Ya. que por eso la palabra dice que la letra mata, porque yo con la misma letra que él me quería, yo me lo refutaba. Ujú. Y hasta que quedaba, y a ver cómo mandó el Señor a sus apóstoles, ¿qué les dijo? No lleven ni la talega, les digo, para que no tengan nada donde guardar la paga. ¿Y por qué te buscan paga, pues? Sí, ¿Y por qué no hacemos lo que dice Jesús en su palabra? sí. ¿Y qué se quedaba así como? No, pues aquel llegaba el momento que no me podía refutar. Ya. No, contigo, dice, contigo no se puede. Ahorita ya se cansaron. Pero ¿qué crees?
que esa palabra justamente no era para mí, porque nos echábamos de Tuxtla a Huatulco, en aquel entonces eran 10 horas más o menos, Sí. por el gran toperío que había. Y luego ya dormíamos en la misma habitación que teníamos en el hotel. Entonces estaba mi cuñado, él, otra persona y yo en el hotel. Y él no dejaba de estar, ahora sí como cuchillito, y míralo, pero hasta aquí. ¿Y quién crees que era la palabra? Para mi cuñado, Ya. Alberto. Él, regresando de Huatulco, a los pocos días, pocos meses, solito en su casa, se convirtió al Señor. Ya. Solito. Dice que se hincó, pidió perdón, entregado a Dios. ¿Tú qué pensabas? Ah, que estaba loco. Ya Sí, pues, algo algo le virus pasó. le cayó allá. Bueno, fueron 18 años que decíamos, ay, bien ya bien porque pues estábamos nosotros en la pachanga, estábamos nosotros en el goce, en el disfrute, y llegaba Alberto, queriéndonos, pues a su familia, que entendiéramos la situación. Y luego que lo logra, muere de 49 años, ¿no? Llegaba a 50 años, ya tenía su iglesia, había fundado una iglesia que fue a la que nos integramos nosotros. Y fue un proceso que le digo hermoso, porque nosotros empezamos congregándonos en Cintalapa. Ya. Por cierto, aquí estuvo el pastor, nuestro primer pastor. Y luego hicimos una célula en nuestra casa, y Alberto llegaba de Mirón y de ayuda de mi otro cuñado. Mi otro cuñado regresa a Cintalapa por asuntos de trabajo y queda Alberto a nuestro cargo. Y ya Alberto, en un momento determinado que pensó que crucial, nos llama y que si nos queríamos comprometer con el Señor. Para eso nos daba la oportunidad, porque él decía, el pastor Alberto, que todos éramos iguales delante del Señor, que él solo tenía la responsabilidad de todos nosotros. Eso era lo que lo hacía diferente, que él era el responsable de nosotros, pero que ante Dios él era igual que Roberto y que Kena y que todos nosotros en la casa, en la iglesia. Y ahí empezó él. Tristemente, como un año y feria, estuvo al frente de la iglesia y ahí murió. Entonces, pues ahí ya fue que conocí yo, después de eso, Casa de Oración. ¿Tú crees que tú te acercaste más que nada por un testimonio de amor? Yo creo que... ¿De estar siempre atrás de ti? ¿O Yo por creo qué? que sí, porque mira, mi esposa se convierte primero. Y obviamente el cambio de vida se nota Ya. y se notó. ¿Te gustó? De haber tenido una víborona de cascabel en mi casa, pues ya se calmó. De haber tenido una cotorra, pero de esas, de la pecho amarillo y copete No te amarillo. vas a dejar dormir allá en Bueno, tu casa. ya lo saben que aquí estamos delante del Señor. Y ya veo el cambio en ella, veo esto y pues obviamente se te va antojando. Mi cuñado, el mayor... Entonces, por de ser conocimiento otro- no fue. No, por conocimiento no fue. No porque fue. todavía, fíjate que en el momento de que a mí que yo tomo la decisión de incluirme en las filas del Señor, pues ya yo traía un montón de conocimiento, o sea, yo lo traía ya. Porque he sido muy meticuloso, escudriñador de la palabra, como te comenté la otra vez. Sí. No me quedo, ¿por qué? Y Es que yo vamos, siento vamos, que un y vamos. lector tiene que ser muy escudriñar todo lo que lee. Sí, Porque sí. no puede ser un buen lector, como tú dices, no me aprendí el nombre del libro. Y que o sea, no sé ni de qué color es. sí, un buen lector, y nos Sí, puede estar viendo aquí un lector, tú tal vez que has leído muchos libros, y tal vez tú en esta parte tú dices, me confronta a mí esa parte del conocimiento, porque pues tengo que abrir también el panorama para otras cosas. Y yo creo, hablando contigo, que no fue tanto
que alguien tuviera un conocimiento mayor que tú, sino fue un testimonio que tú viste palpablemente, que no lo Claro, leíste, exactamente, sino que lo sí, viviste, sí, sí. ¿no? Sí, que el cambio de Alberto, el cambio de el cambio, el cambio. Entonces ahí muchas veces ese es el razonamiento lógico cuando dice, ve a predicar y cuando ya no puedas, habla. O sea, ve, predica, ¿qué? Predica tú mismo. Porque podemos saber mucho. Ah, sí. Y nos podemos aprender, dicen que hasta el diablo se sabe la Se la Biblia. sabe completita, de punta a punta, dice. Y si Pero- alguien conoce la palabra. Pero el testimonio es lo que puede afectar más a alguien. Sí, Es muy cierto esto, sí. ¿verdad? Porque también ocurre lo contrario, de personas que tú las tienes en cierta situación por el, no sé, por el conocimiento, porque son ancianos y tú crees y de repente dices tú, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Imagínate ese testimonio para alguien que esté empezando, para alguien que esté tibio y que alguien le haga una cosa, pues dices tú, para ser así, ¿para Sí. qué quiero? Sí, Sí. yo creo que eso es muy importante en esta plática que tenemos, que a veces el conocimiento, yo no sé, y quiero preguntarte esto, ¿qué fue lo que tú crees si hubo una barrera para acercarte a Dios? ¿Qué libros fueron los que no te dejaron acercabas a Dios? Porque creo que en el Bueno, conocimiento sí, viene sí, sí, como que mira. un confrontamiento antes de para escoger, bueno, me dice esto, pero me dice esto, lo otro. O sea, Bueno, debe haber libros yo malos, creo malos. que no es tanto la barrera para acercarte a Dios. No creo que haya sido eso. En Dios creía, Dios tenía un lugar muy especial en mi vida, mas no estaba Cristo en mí. Y me atrevo a decir, tampoco el Espíritu Santo vivía dentro de mí, pero conocía de Dios, trataba de cumplir con los mínimos que nos exigía la doctrina. Y en aquel entonces, pues yo creo que como todos o como muchos de los chavos de mi época, ahorita no es tanto, pero en aquella época era casi una obligación ser medio izquierdista. Ya. Si no eras del movimiento socialista, comunista, que no eras joven, hasta ese era el eslogan. Ya. Eres joven, tenías que ser revolucionario. Y si querías tú Rebelde. ser revolucionario, pues por consiguiente, rebelde, en contra de lo establecido, en contra de las instituciones y dirigido sobre todo por ese adoctrinamiento marxista, leninista, de Mao Zedong, y eran grandes toneladas de información que nos llegaban impresos sobre esas situaciones. Entonces me acuerdo yo en una de esas reuniones marxistas, que alguien me dijo, es que tú no puedes ser comunista porque tú crees en Dios. Burro, dije yo, pues, ya entró en mí, no, pero pues, no puedo dejar de creer en Dios. Pero ahí yo creo que se combina algo ya diferente, ¿no? Porque estamos hablando de leer, de poder culturizarnos. Eso es lo que hablábamos al principio de que a veces nos puede afectar y después leemos un libro comunista y ya nos ponemos la gorrita. Y no abrimos la panorama de decir, bueno, ve esto, ve esto, ve esto. Y que pueda afectar algo para tu futuro o puede afectar algo para tu presente. Bueno, por eso que te digo, todo está en base a la capacidad crítica de tu pensamiento. O sea, si tú eres una persona que te voy a envolver hasta con la misma religión, te envuelvo. ¿Qué vas a estar pensando que Jesús es Jesús y para Jehová es Jehová el Padre? Dices tú, pues como que tienes razón. ¿Qué estás tú pensando en el Espíritu Santo si Jehová nuestro Señor es único, dice la palabra? Dices tú, entonces puede afectar tu situación siempre y cuando tu criterio no esté formado. Cuando tú tienes un criterio formado, no te mueve el tapete que te diga que tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo y que los tres son una sola en diferentes manifestaciones y que los tres, dices tú, pues sí es cierto. Sí. No tengo por qué negar ni la divinidad de Jesús ni la divinidad del Espíritu Santo, mucho menos la del Padre. Pero eso yo creo que es culturizándose. Bueno, eso es teniendo la amplitud del criterio. Espérate.
Ahorita, por ejemplo, hay una gran influencia de las doctrinas estas, de los árabes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De los maometanos, de estos chavos, bueno, que están aquí en los Altos de Chiapas. Porque qué más fácil es llegarle a quien no tiene la capacidad cerebral detonada. Tienen la manera como, pero no tienen el conocimiento. Entonces, Islam nos dice. El Islam, exactamente. Islamitas están haciendo todo en el Islam. Entonces, ¿qué es eso? Que en un futuro van a ser manipulados. ¿Sabes qué? Si tú matas un infiel, te vas para el purgatorio inmediatamente y te están esperando 11,000 vírgenes. ¡Oh! Como que está tentador. Más joven, ¿ah? Como que está tentador, pues para una persona que está abajo, porque justamente eso es lo que buscan esas doctrinas, tener al pueblo ignorante para que yo les pueda manipular como lo que tú dices es muy cierto, tener al pueblo ignorante para que no pueda abrir su panorama, para pues, decir, sabes qué, es que también sí, tienes que investigar para lo que estás entendiendo. Si estas personas leyeran otros tipos de literatura, supieran de la Biblia, supieran de otras, tuvieran el comparativo. El comparativo. Igual que lo podemos tener nosotros, si tú lees el Islam, no es malo. O sea, no te manda a hacer esas cosas. No, claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre mete cuchara. Y cuando el hombre mete cuchara en los asuntos de Dios, pues normalmente la riega. Ya lo modifica para su gusto, Pues sí, ¿no? sí, porque estás jalando para tu propio criterio y para tu propio interés. Ya. Entonces ahí es cuando dice uno, espérate, ¿qué pasa? ¿Hay libros que pueden jalar para su propio criterio? Pues mira, si tú te pones a leer ahorita un manifiesto del Partido Comunista, donde pues, tienen que quitarte todos los pensamientos en este tipo de cosas para que tú puedas ser un hombre productivo para la patria, entonces buscan el patriotismo disfrazado de algo diferente. Actualmente hay mucha literatura que te induce a que aceptes las cuestiones de hombre, mujer, y equidad de género, te van induciendo. Ahorita está peligroso y óiganlo muy bien todos. Si ustedes ven caricaturas, les ponen caricaturas a los niños, ahí se besan, hombre con hombre, mujer con mujer. Si usted va a ver una película al cine, normalmente hay un tremendo beso entre dos bigotones. Porque eso es lo que están planteando. Ahorita hablando sobre los niños, ¿a qué edad tú crees que el niño le debemos dar un libro? ¿A qué edad? Hasta, ponte, ¿cómo descubrir un niño que trae esa parte de que quiere leer, quiere saber, quiere... Bueno, él mismo te lo va a ir pidiendo. Te digo y vuelvo a retomar lo mismo que te comenté hace rato. El error es que a veces queremos inducirlos en lecturas que no les son agradables. Ya. Ahí es cuando viene el rechazo. Un rechazo generalizado de muchísima gente que en su momento no tenían la oportunidad de escoger y odian la lectura y no quieren saber nada. Y que fulano del tal, hasta que salga en película la veo. Entonces, es más rápido. Es más rápido y más dirigida y te sentás a mirarlo y ya. Sí. Y por cierto, ya Papillón está en películas de hace como unos 20 años, 30 años. Sí, obviamente no tiene nada que ver con la historia, pero pues allá está. Pero el niño solito va a ir escogiendo. Y a veces cometemos el error en quitárselas. Si él quiere leer el libro, léelo. Yo tuve una etapa de mi vida que agarré el vicio, óigalo bien, vicio sobre las novelitas vaqueras. Las de pura letrita, que casi nadie le gusta, solo le gustan los lectores. Ya. Y eran, pues yo te aseguro que me echaba 20, 30 a la semana. Pero me tardaba una hora y media y ya las marcaba y ya tenía hasta mi club de amigos, compañeros que nos reuníamos para intercambiarlas. Yo llevaba 20, 30 novelitas y entre el montón eran 12 o 15 que no había leído y cambiábamos esas 15.
y ahí íbamos cambiando novelitas. ¿Cómo? Entonces, Kay Luber, Marcial Lafuente Estefanía, Silver Kane, bueno, todas esas las teníamos nosotros ya barridas, pues. ¿Tú cómo crees que a un niño debemos inducirlo para leer? Como un papá, yo tengo hijos. Yo le Leerle. cuento cuentos en la noche. Pero una cosa es contarle el cuento y una cosa es leerle el cuento. Ah, bueno, le leo allá por Bueno. internet ya se bajan libros. Mira, y hay un libro que me llamó mucho la atención a mí también, estando más chavo, esa de las Mil y una noche. Sí. Esos son novelas, son fábulas, leyendas, pues con mucho grado de imaginación, Alibaba y los 40 ladrones y todo, bueno, todos ellos. Y si tú lo ves, son cuentecillos que te atrapan. Obviamente tú no le puedes leer al niño Juan Ramón Jiménez con Platero y yo, porque pues eso tienes otro nivel de capacidad. Sí. No le podrías leer El Llano en Llama de Rulfo, porque pues eso ya requiere de otro grado más de capacidad. Entonces, a medida que tú vas aumentando el nivel que tú estás para consumo de lectura, también va dando ciertas situaciones. Mucha gente quiere leer algo y pues no alcanza a comprender, ¿para qué? Y ahí está Y ahí tirado lo el dejó. libro. Y ya no, por eso es que no se acuerdan ni quién es ni quién es el autor, ni quién es, de qué se trata, nada, porque le mataron el ansia Sí, de leer. cuando empezamos este proyecto, y el primer proyecto fue mi esposa descargó en su celular un libro de cuentos bíblicos, pero Ajá. no los comunes, como David y todo eso, sino cuentos bien elaborados, bien bonitos. Yo se los leo a mis hijos y ahí trae preguntas. Trae unas preguntas que dicen a veces, ¿tú qué opinas de lo que pasó en la fábula? Ajá. ¿Tú qué opinas? O sea, hacer pensar también a nuestros hijos es muy bueno y yo creo que la lectura hace desarrollar más nuestro sentido de conocimiento. No sé cómo tú lo ves. Pues ahí está la respuesta a la pregunta que me hiciste hace ratito. ¿Cuándo y qué le dando? Porque si tu hijo queda en la luna, que le estás contando un cuento diferente al cuentecillo ese de Noé que elaboró la barca y que los animalitos los metió y el niño se va imaginando las jirafas y todo eso. Sí, porque ese es un cuento especialmente para él, o que David, chaparrito y chiquitillo, agarró la piedra y le hizo la onda y le dio en la morra al Goliat. Sí, entonces el niño va absorbiendo porque son esponjitas. Entonces a él le queda eso. Hay una cuestión muy bonita que son unas canciones. Parte de nuestros nietos iniciaron con las canciones. Jesús, no me acuerdo cómo que va, pero Las estrellitas. Cristo está junto a mí. Entonces, esas son cuestiones que llaman la atención. Claro. Y le llaman la atención al niño tanto que se ponen al tiro. Por ejemplo, en tu casa, en las reuniones familiares, integramos nosotros la lectura bíblica. Y ahí están los niños. Y los niños leen. Y después los niños opinan sobre lo que se leyó. No nada más los niños, también los viejos los agarro parejo a todos. Ahí sí les pongo yo la obligación de poner cuidado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque está el chiquitillo, a ver, ¿qué opinaste? No, es que los niños debemos honrar a nuestros padres. ¿Y qué quiere decir honrar? Querer, respetar. Entonces sí entendieron. Yo creo que esta parte, mi hermano Roberto, tanto hay libros de mucha bendición para niños, como también hay historietas donde, como tú dijiste hace rato, los están induciendo a una cultura anticristiana. Bueno, de hecho, yo creo que no es nada más anticristiana, antidios. Ay, O sea, vamos a suponer en el sentido amplio de la palabra, mucha gente cree en Dios, mucha gente tiene esa situación de Dios. Nosotros ya entendemos que es Cristo, pero muchas personas tienen a Dios y sin embargo también ellos están siendo obviamente atacados. No hay caricatura ahorita que no tenga la violencia como su arma principal.
Tierras. Bueno, dentro de esa violencia o dentro de esa cosa, ahí está la equidad de género, que tanto la mujer como el hombre. Tercero, a veces las mujeres son mucho más fregonas que el hombre. Entonces son imágenes que van en contra de la enseñanza. Y más cuando se besan los bigotones. Yo O- vi una caricatura que yo lo estaba viendo con mi hijo. Creo que eso nunca, no lo vamos a poder esconder a nuestros hijos. No, 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 no. Pero sí podemos enseñarles Que eso con no debe cultura, ser, con exactamente. lectura, con instrucción, con canciones, lo que tal vez el mundo está absorbiendo. Lo que el mundo, pues el mundo está todas las redes sociales por haber. Y creo que este trabajo, yo me siento muy bien por el hecho de poder leerle a mi hijo en corta edad algo que le guste. Y como tú dices, que el día de mañana diga, mi papá, porque pasa. Hasta aquí me de tenía Noé, ganas. que ya tiene 15 años, dice, "Ay, ya sé qué color son los animalitos". Sí. Por eso hay que, como tú dices, muy cierto, la lectura va a ir aumentando de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su capacidad. Sí, Eso exactamente. a veces como papá no lo entendemos. O como lectores, porque yo no soy un gran lector, pero me estoy esforzando en eso. Por ejemplo, ahorita, mira, si tú haces una recapitalización sobre la situación de la mercadotecnia, es que está inducida, no sé, como que eso es lo que queremos. Ve cualquier programa de televisión, entretenimiento, hasta la que da el tiempo. Tiene que ser una mujer, una figurona para que la gente lo mire. Y la otra cosa, si no te enseña bastante, hasta le cambias el canal. Claro. Te Y eso- tiene que es la mujer, Y eso también, yo me voy a enfrentar a esto. ¿Y tú qué opinas de todo lo cultural que es natural? Ponte, celebraciones culturales. ¿Tú qué opinas en el ámbito cristiano? ¿Hasta qué punto hay que disfrutarla? Bueno, yo considero que nosotros como cristianos podemos disfrutar de todas esas manifestaciones artísticas, porque al fin y al cabo son artes. Es como el textil, como la gastronomía, como todo. O sea, tú tienes esa cuestión. Yo creo que sí. Hay por lo menos personas que no entran a la catedral. ¿Cómo? Y viven. ¿Por qué no disfrutarla? Un retablo, admirar el campanario, admirar, o sea, eso es una cosa que arquitectónicamente. Que olvidemos esa parte religiosa. Quitémonos eso. Y veamos eso que Veamos Dios la parte ilus- arquitectónica. Y ahorita pues pudiéramos comentarte cuántos cristianos en Tuxtla dejarían de ir a ver la Capilla Sixtina cuando estuvo la réplica aquí. Una cosa que pues va a ser difícil que digas tú, no, yo la voy a ir a ver a Roma. Bueno, si no entraste aquí en Roma menos. Está carísimo el boleto ahorita, va a ir a Pues, Roma, eso ¿no? como, bueno, no, y aparte la entrada, son como 400 euros que cuesta la entrada, y aquí gratis, pero hubieron muchos que seguramente dijeron, no, porque eso es ¿Tú qué irías a ver en esa parte que eres muy culto? ¿Qué pues, irías a ver? justamente lo que está plasmado, el arte, la pintura, toda esa cuestión. Sí, ver el esfuerzo que hizo el pintor, altísima. Aparentemente es una réplica, pero aunque no hace una réplica, está Claro, altísima. Es algo que admirar, ¿no? Es como un Sí, atardecer y que no es Dios nos que- enseña Sí, y que no exactamente. porque estemos en Cancún es del diablo. Bueno, no, exactamente. ¿Verdad? Entonces, si tú ves la mayoría de las danzas, la mayoría de las manifestaciones culturales, que llamemos ahorita usos, costumbres, tradiciones, son casi todas extractos religiosos. Le bailaban al de la lluvia, le bailaban al de la tierra, le bailaban al de la muerte, le bailaban a todo. Así como nosotros le bailábamos también a Jehová. Hay una parte de la escritura donde David danzaba con euforia, yo creo que de la alegría quitó que todo. tenía, creo que hasta aparentemente quedó en paños menores o no tenía paños menores y se le veían Todo. bueno, eso falta que se investigue bien. ¿Verdad? Pero eso forma de eso. Pero tú no tienes que ir a ver eso desde ese punto de vista.
Hay gente, no, es un altar de muerte, como que espérate, es una manifestación, vela de ese punto de vista. No voy al cine porque eso es de quién dijo que era malo. Ah, hay películas buenas, hay películas malas. También puedes ir a ver Los 10 Mandamientos de Charlton Heston. También puedes ir a ver el sufrimiento de Jesús con Mel Gibson. La pasión. Lo puedes ir a ver montones de películas. Dices tú, oye, qué bárbaro. Hay un cine cristiano bastante avanzado ahorita. Sí. No el hecho que vayas al cine porque es cuestión de Yo otra. siento, ¿sabes qué, mi hermano? Es de que creo que algunas manifestaciones culturales se ha modificado a lo que hablábamos de los libros, hacia el gusto de alguien. Ah, sí, Porque sí. una de las manifestaciones culturales muy bonitas es el chapa de corzo, ¿cómo se la llama? chuntá. La chuntá, pero trae una historia muy bonita, no sé si tú la sabes. Sí, cómo no. Cuando vino la ocupación española en Chepa de Corzo, los indígenas, pues, para no caer en el yugo de ellos, huyeron. Entonces iban al monte, cazaban y esto, pero había que llevarle ahora sí, como dicen, de tragar a la familia, pues. ¿Y cuál era la manera? Pues justamente se disfrazaban de mujer para entrar al pueblo, llevarle de comer a los hijos y salir del pueblo sin que los molestaran. Porque pues, ¿qué soldado se va a meter con una indita? Claro. El asunto es que se transdiversa esta cuestión porque ya entran otros intereses. Y ahorita, pues, hoy unos maquillados, qué bárbaros. Dices tú, No, "Oh". y creo que anteriormente la fiesta era más tranquila, ya en Facebook o no se daba a conocer, hay golpes. Ah, hay no, pues borrachos. es que habiendo A eso trago. voy. Yo creo que el cristiano puede disfrutar la cultura, pero no a un punto que el hacer el conocimiento de Cristo Jesús o lo que Dios hizo por nosotros. ¿Tú No, cómo no, lo no, ves? eso no lo puedes tú olvidar, pues. Ponte, porque el Parachico a mí se me hace Sí. es un personaje muy bonito, Sí, también. pero que es usado sí. en otras cosas es otra cosa, ¿no? ¿O tú cómo Bueno, lo ves? porque el parachico lo llevan a la situación religiosa para unir la simbiosis. Acuérdate que el catolicismo, base fundamental es jalar lo que tú tengas para que yo lo integre conmigo y ya tú, ahí sí, tú te vas, te la regreso de nuevo, pero porque ya tú me la distes. Entonces, el parachico en un inicio, según la historia, era un baile, una danza de alegría, porque así dice, para chico me pediste, para chico. No era realmente la figura, sino como una acción. Ya. Y tenía cierta transfiguración, el parecido a los españoles, la montera como el sol. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? Que lo jalan. Y ahora sí, lo jalo y me lo llevo para San Sebastián. Entonces tú te vas a rendir a San Sebastián. Entonces ya es cuando lo induces a la cuestión. Los primeros danzas, te aseguro que no eran para las manifestaciones Oye, sí, ¿cómo católicas. sería que trajéramos unos parachicos aquí, unas chapanecas a danzar al Señor? Pues yo no lo vería mal, desde mi punto de vista. O sea, yo no lo vería mal. O sea, porque en realidad sería el trasfondo que tú le quieras dar. ¿Sí? Es como cuando hacemos las obras, que viva México, viva esto. Espérate, son Oye, dos situaciones diferentes. Oye, lo que estás diciendo es muy importante porque a veces criticamos por no saber el trasfondo. Ah, sí, lógico. ¿Verdad? Casi siempre por no ocurre. Conocerlo, por no el trasfondo. conocerlo. Sí. Pero conocemos lo que vemos nada más. O sea, Bien. eso porque allá lo hicieron, pero no sabemos que eso era algo cultural, era algo para defenderse, era algo Sí, para sí, cuidarse, para era algo cuidar, de felicidad. para esconderte. Para esconderte, algo Sí. como los parachicos, que era algo de felicidad, no implementado para alguien, sino para algo de felicidad. Para algo de ellos, porque se supone que libran al hijo de la señora María de Angulo de una enfermedad que ya estaba terminal, y en agradecimiento ella les da recursos al pueblo en la hambruna, famosa hambruna que tuvo cierta realidad, la hambruna. Entonces, pero ya después alguien dijo, oye, lo jalemos mejor para acá, y le dio, lo encauzó.
Oye, sí, eso estaría tremendo, ¿no? Bueno, Que pero hay otros líderes que no vayas a bailar, porque si bailas es para Satanás. Y el baile sería un excelente ejercicio para Claro. todos los congregantes, para mí No, especialmente. no, yo creo que el baile, en cierta manera, pues el Señor lo creó para gozarse delante del Señor. Sí. Que esa parte, yo ahorita hablando contigo, estaría padre de que, pero aquí es donde entra lo que decimos. Vemos la primera parte, Ujú. vemos el primero. O Y vemos eso lo que nos ha cataloga. llegado, es malo porque eso es para Satanás. Nosotros no podemos. Y si vamos más a lo que realmente era, yo creo que es algo que Dios permitió que pasara, Pues que sí. sucediera. Uno de ellos, los bailes folclóricos. O sea, yo creo que Dios no se, y digo yo, es la plática que tenemos cultural. No creo que se moleste si ese baile es para él. Como ¿cómo se llama? Los españoles que Que hacen su... como dice la palabra, si comes, para él comes. Y si no comes, para él comes, entonces estás bien. ¿Sí? Sí. Si rendís culto por una cosa para él, y si no lo rendís para él, estás bien. Sí, y eso... Todo es de que tú lo enfoques. Eso es cierto. Cuando tú enfocas algo es que le das el resultado. Y aquí viene, cuando hacemos la manifestación del día de la independencia, el derramamiento de sangre, normalmente aterrizamos. La libertad de un pueblo, la libertad de una región, normalmente se consigue con derramamiento de sangre. Nuestra libertad como vino, porque somos Por la mano de libres. Cristo ¿Por qué? Jesús. Por el derramamiento de sangre del Señor. Sí, O sea que de cierta manera se cumple. claro. Tengo que derramar sangre para obtener algo. Tengo Sí. que ofrendar sangre para obtener algo. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, porque hay otras denominaciones que te prohíben Claro. totalmente que tú rindas otro culto, sino al Dios Altísimo. No te puedes Yo cuadrar creo que- la bandera, no puedes hacer esto. Yo creo que eso es, ¿sabes qué? Lo que hablábamos ahorita, es de acuerdo al gusto quien lo está adoctrinando. Porque tal vez esa persona, lo que hablábamos hoy, no tiene el conocimiento de saber, bueno, ¿por qué fue eso? Bueno, Y ya es el gusto, es que a mí me enseñaron que eso estaba mal. o yo lo interpreté O yo lo así interpreté y aquí así así y se va a así. hacer. Yo creo que Sí. eso tenemos que tener cuidado también, tanto para entender la cultura como también entender el libro o la Biblia o lo que dice la Biblia, porque a veces podemos encontrar, por eso la Biblia, tengan cuidado con los profetas que no son profetas, porque eso puede ser interpretación de alguien más. Y yo, si te soy sincero, yo le tengo mucho temor, yo predico en la iglesia, mucho temor a de lo que yo diga sea un gusto mío. Ah, bueno, es que eso es peligrosísimo. Pero se puede manipular, así como la cultura se puede manipular lo que uno dice, lo que uno lee. Bueno, yo he visto personas que no admiran una zona arqueológica porque los antiguos adoraban y hacían sacrificios y esto. Yo no le veo nada malo que tú disfrutes de esa arquitectura. Claro. No lo veo nada malo que tú disfrutes de esos avances que se tuvieron en esos tiempos. Imagínate, las construcciones esas, ¿a qué nivel están? Sin embargo, hay personas que por ahí hemos conocido testimonios de que si el muertito era católico, no entran, aunque sea la mamá. Ujú. ¿No? Que mi mamá que la metan, yo no, porque Ujú. no, como que no es así, pues. O sea, el hecho de que entres no te convierte, Claro. pues. Ahora sí, yo también estoy de acuerdo. Yo como cristiano me invitan muy seguido, mis anteriores que me están esperando todavía que yo regrese a las cantinas, que yo regrese a esto. Y en muchas ocasiones me dicen, oye, pero vamos allá, está buena la botana, te echas tu refresco. Y digo yo, bueno, ¿voy en qué condición? A sentarme a tomarme mi refresco en medio de ese medio tan terrible que yo reconozco y sé, o voy a ir a predicarle a los comensales, hey, no seas bolo, no tenés salvación porque bolo no entra al cielo, o vos dejala vos
porque las prostitutas no entran al cielo, bájate la falda para que no causes, o sea, si yo supiera que a eso voy, a lo mejor voy, pero lo que voy a ir es a sentarme y a mirar. ¿Y qué voy a esperar? Que Satanás va a quedar tranquilo. No, ahí me va a ver cómo me manda algo que me haga decir, ay, oye, estoy tan guapo, ¿o qué? Entonces, mejor, ahí Sí, tranquilo. creo que es prudente esa parte de saber a qué está uno haciendo, pero no quedarse con la primera impresión, porque a veces como cristianos quedamos con la primera impresión. Bueno, como mi abuelita cuando yo era chiquito me dijo que si yo miento, Dios va a estar enojado conmigo. Muchos cristianos sienten que Dios es bravo, enojón. Ah, Cuando sí, nos quedamos con la porque primera te va a impresión, castigar. o que te va a Es que ese era castigar. el primer señalamiento. Te va a castigar Dios, te va a castigar Dios. Y todo el mundo creció, yo creo, incluyéndome y seguramente muchísimos de los oyentes que tenemos en esta plática, que han crecido bajo ese señalamiento. Pórtate bien porque Dios te va a castigar. Y si ves realmente a qué vino el Señor, ni siquiera a juzgarnos. Vino para que todos seamos salvos. ¿Y en qué? En amor. Y creo que eso es lo fundamental que el cristiano debe entender, que nuestro Dios, ese Dios vivo, vino a convencernos, a conquistarnos, a enamorarnos con amor. Y nos dejó un gran libro. ¿Tú qué opinas del libro, la Biblia? Para empezar, Como tú como escritor, ¿tú qué opinas de ese libro? pues es la máxima obra que se ha hecho. ¿Es un bestseller? El libro de libros. Es un bestseller que no tiene comparación. Es el libro más vendido, más leído, más traducido a miles, no de idiomas, de lenguas. Porque hay que entender el idioma y la lengua. Claro. Aquí en Chiapas creo que está traducida al cental, al tojolabal, al chol, al maya, mayaquichev. Y para el norte están los mayos y a los tarahumaras, y todos ellos tienen sus propias Biblias, traducidas a sus lenguas. Y aparte de que tienes, pues, cuanto idioma existe, tiene su versión de la Biblia. Entonces es un libro extraordinario, pero extraordinario en el sentido de que no pierde actualidad. Siempre está actualizado. Siempre. Siempre. Y tan actualizado está que lo que tú lees ahorita, si lo vuelves a leer dentro de 2 horas o media hora, algo te da. Algo más. Porque no regresa vacía, y es cierto. El mismo versículo que tú lees, lo vuelves a leer, y siempre es para vos. Es lo más bonito de la Biblia. Uy, este para mí, está hablando para mí, aunque yo no lo diga. ¿Tú cómo crees que se debe leer la Biblia? Bueno, ahí viene una cosa muy, muy hermosa. A mí me ha resultado mucho leerlo con un amplio criterio, pero sobre todo de curiosidad. La curiosidad, cuando la curiosidad la activas, te vas un poquito más abajo, más profundo, del por qué, del cómo, del quién. ¿Sí? Y ahí es cuando tú empiezas a enrollar la madeja para poder tener sentido. Mucha gente agarra la Biblia porque la tiene que agarrar y la lee porque la tiene que leer. ¿O la tiene abierta porque lo tiene que hacer? Bueno, es que hay muchos que hasta lo hablan en un salmo muy bonito, que ese es el que tienen queda y no lo para han que leído, cuiden ¿no? la casa. Bueno, yo creo que no funciona, no creo que funciona así, porque es la palabra por él, Oír. no por el que esté abierta la Biblia. Entonces no pasara nada. Claro. Cada que hay como 15 o 20 Biblias por. Claro. Entonces, pero lo que sí es eso, cuando tú activas la curiosidad, te vas más abajo. Y es cuando empiezas ahora sí a escudriñar las escrituras tal como nos los manda. Porque la misma palabra te dice, hey, revísame bien, no quedes con dudas, buscate. Y aparte te dice, por falta de conocimiento, perece el pueblo. Porque creo que entiendo y no busco el porqué de las cosas. ¿Tú crees que el cristiano debe leer mucho? ¿Debe leer más?
Tú que has ya estado en esta parte del cristianismo, ¿cómo ves al cristiano promedio? Bueno, mira, muchos líderes hasta evitan que el pueblo lea. ¿Sí? O sea, tú no leas otras cosas, ¿para qué estás leyendo cosas? No, no, aquí dice que no escribas otras cosas que lo que está. Y tristemente, mucha gente piensa que eso es así. Pero Dios da el conocimiento, da el entendimiento, da la capacidad, da la ciencia. Imagínate que todos pensáramos de esa manera. ¿Sabes qué? Que creo que sí. Yo creo, lo que tú dices tienes mucha razón, pero creo que afecta la madurez que habíamos hablado desde el principio. Un lector que no tiene la costumbre de leer se queda con lo primero, lo que tú dices. Tú tienes un montón de libros leídos. ¿Sí? Y puedes poner tu biblioteca y decir, a ver, vamos a comparar y llegar a una Sí, verdad. sí, llegar Pero a el una problema verdad. es aquella persona que no tiene la cultura de leer y dice, ah, no, eso ya. Porque dicen, yo vengo de la generación de Abraham y yo me pongo mi gorrito Sí, porque así y yo ya dice. vengo de ahí de esa Sí, línea, sí. pero porque se quedaron con eso. Solo con eso. A eso es lo que Sí. vamos. ¿Tú qué O opinas? no comas carne, porque hay muchas doctrinas que tienen prohibido comer carne, tienen que volverse vegetarianos y dicen que es que Jesús no comió carne, comió pescado. Pero si vas para atrás, la Biblia vas a encontrar que hasta su ternero le hicieron. Sí. Ah, ¿de verdad que sí? En las bodas tenía que comer lo que Sí. en las bodas había. O sea, no puedes tú quedarte en una cuestión. O hay otros que aquí dice, toma tu vino, toma vinito, sí, pero no ven el contexto. Entonces, muchas veces la gente interpreta algo, o por lo menos eso, que es malo comer tal cosa, que no tenga pezuña, que no tenga esto, que no tenga escamas, o sea, son mandatos que se hicieron en su momento, pero que en el parteaguas que fue Jesús, se rompieron muchas de esas cosas. Claro. De hecho, creo que ese fue uno de los fundamentos del pleito casado Pues, de Jesús con lo establecido. Uno que platicábamos es cuando se lavan las manos. Ah, sí, sí, que ¿por qué no se lavan las manos? O ¿por qué agarran trigo el sábado? O ¿por qué esto? ¿O de quién es la moneda? O sea, hay muchas situaciones que Jesús mismo dice. Por ahí hay una parte donde dice, de la carnicería come todo lo que haya, porque si para él comes, para él comes. ¿Y qué es? Dice, y todo está bendecido por Dios. Sí. No llames maldito lo que ya Dios bendijo. Pero como tú dices algo, con mucha prudencia lo que leemos. Sí, pero porque algunos ya estamos así, gorditos, comer más nos puede llevar al hospital, que es bendecido. O sea, eso es lo que creo que es bueno de examinar lo que tú dices. Leer la Biblia es para poder escudriñarla y que nos pueda ayudar a nuestra vida Sí. y poder vivir la Biblia. Pero tenemos que tener panoramas de decir, bueno, no me puedo quedar con algo porque el Señor dice en la Biblia que Él tiene misterios. Misterios. Y varios. Y varios, o sea, tiene varios. Y que dice, hasta algunos señala, este es un misterio. Dejará el padre, darás el hijo padre y madre por hacer un nuevo. Ay, Entonces, dice uno. cuando hay misterios, como que uno dice, ay, me va a asustar en cualquier momento. Lo que yo creía, Dios me lo puede modificar en lo que Él quería. Pero también hay que tener una cosa, mira, la Biblia tiene la gran particularidad que la puedes leer de las dos maneras. La parte literal, la letra, que la puedes rebuscar y revisar y esto. Y la otra es la rema. Esa revelación que tiene la Escritura para ti. Ahora sí, ahora es para ti. Y esa cuando se acciona, cuando estás en el púlpito y que lees la palabra o que das la palabra y ves unas caras que se arrugan, otras que sí. ¿Por qué? Porque les está llegando la misma palabra tuya a diferentes personas bajo diferentes esquemas. Leyendo solo la Y hay muchos que dicen, alguien le dijo al pastor que yo, alguien le contó, algún chismoso de esto, hasta volteas a ver de quién será. Sí. Sin embargo, esa es la parte rema, que es la que habla directamente contigo, es la que se siembra en tu corazón.
porque la Biblia es Biblia, aquí está, es Y como un tú libro. dices, puedes estar solo y te puede estar hablando la Biblia. ¿Sí? Y la misma cuestión imagínate que no ocurriera eso, pues la persona que ya vino 6 años a la iglesia, va a decir lo mismo, va a decir el pastor, Es cierto. lo mismo que dijo No, si te entras al culto de las 8 y la misma prédica es en el culto de las 10, te habla de manera diferente en los dos cultos. Es cierto. ¿Por Hay qué? algo sorprendente, ¿no? Por eso es que esa parte de revelación sería una cosa. En cambio, no ocurre con Roberto Fuentes. Tú lees alguna de las obras de Roberto Fuentes y seguramente es probable que haya algún otro que diga, me gustó, lo voy a volver a leer. Pero 3, 4 veces ya no creo que Ya se la es como sabe de cuando memoria. ves la película. Oye, la ves una vez, 2 veces y ya después dices tú, no, ya no. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque ya sabes qué va a ocurrir, ya sabes cómo va a terminar, la trama, el drama, el nudo, ya lo sabes, entonces ya no tiene chiste para el que lo Claro. está viendo. Entonces por eso dice la Biblia que es rema. O sea, Rema, que se hace viva. te revela lo que Dios quiere hablarte en el momento preciso de tu vida. Y lo mismo que te dijo a ti, hoy, ahorita, a lo mejor en un ratito te lo cambia. Y lo mismo lo puede leer otra persona y Le da, sí. y es Tienes para mí. mucha razón. Por eso es que en los templos, si no hay madurez, a veces el mismo congregante, ¿por qué el pastor tiene que estar hablando esas cosas de mí? Claro. De mí, como que dijera, investiguenlo para ver que yo le eche. Sí, mi hermano, es muy cierto, ese tema está muy importante. Entonces, el libro que nosotros tenemos como cristianos, o esta Biblia que tú ves, o que tú tengas en tu casa, lo podemos leer, como tú dices, como algo histórico, como algo... Sí, y sí, pasa sí. como un libro común y corriente. Pero si permitimos que Dios hable en esa parte, nos puede... Pero aún así, mira, aún que tú lo leas de pura letra, te deja enseñanza. ¿Sí?